Uno de 4 corredores sufrimos de al menos una lesión al año. Esto significa que tenemos un 25% de probabilidad de lesionarnos. Hola mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. En el episodio de hoy, el número 23, les voy a hablar de las claves para evitar lesiones en el running. Acompáñenme, mis estimados amigos. Cuando corremos, movemos todos los huesos, más de 200 músculos, la columna vertebral y todas las articulaciones. La correcta coordinación entre todos ellos y el control de la postura son claves no solo para aumentar la velocidad y resistencia, sino también para evitar lesiones, posibles caídas, que también pueden producirse por una práctica intensa y frecuente de este bello deporte. ¿Cuáles son las causas de las lesiones? En primer lugar, el sobrepeso. Hay personas con sobrepeso que deciden iniciar un plan de entrenamiento por su propia cuenta sin el asesoramiento de un buen entrenador y sin tener un previo fortalecimiento muscular. Entonces esas personas van directo a lesionarse. Entonces esta es una de las primeras causas de lesiones, el sobrepeso. Inclusive los runners que ya tienen experiencia, que pasan una temporada sin entrenar, sin competir, aumentan unos 6, 7, 8 kilos y ya entran en sobrepeso y esto les puede causar alguna lesión. La segunda causa de lesión es una postura incorrecta. Lo que se busca es que eh, la postura esté alineada con el eje longitudinal del cuerpo y que el pie que aterrice sobre esa línea para evitar repercusiones en las articulaciones, sobre todo en los tobillos, rodillas, caderas, etcétera, etcétera. La otra causa es un entrenamiento inadecuado. ¿Qué significa esto? Es un entrenamiento con mucha sobrecarga, eh, todos los días runeando. Esto puede desembocar en desgaste, tanto en lo físico como en la parte articular. Y entonces esto también pudiera traer consigo lesiones, un entrenamiento inadecuado. El tipo de zancada, ¿no? Si es una zancada muy amplia y el aterrizaje es por delante del eje del cuerpo, ocasionar alguna lesión. ¿Ve? Por lo menos aquí podemos ver que si este señor tiene su eje acá y aterriza acá, entonces hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces este desbalance que se ve acá le va a repercutir, en primer lugar, en el pie, tobillo, segundo en la rodilla, tercero en la cadera. Entonces esta es otra causa de lesión. La otra causa son las elongaciones o estiramientos mal realizados. Normalmente las lesiones cuando hacemos elongaciones con el cuerpo frío antes de iniciar algún entrenamiento son los más propensos. Entonces lo que se recomienda son los más propensos a ocasionar lesiones y lo que se recomienda en estos casos es dar una caminata primero para que el cuerpo se caliente antes de iniciar la sesión de elongación de cara al entrenamiento. Entonces a veces no elongamos bien, elongamos fríos y ahí pudiera desencadenar alguna lesión. Cuando tenemos
lesiones que no están sanadas del todo también pueden hacer que la lesión vaya en una dirección de irreversibilidad. Entonces a veces no nos contenemos, estamos adictos a las endorfinas, tuvimos tiempo parado, nos desesperamos, no estamos curados del todo de la lesión y salimos a correr, y eso es un gran error. Pues hay que en lo posible tratar de no entrenar con lesiones no sanadas del todo. Otra de las causas de las lesiones es el correr con el calzado inadecuado. De repente tenemos un problema de pronación. Por ejemplo, tenemos una mala pisada y resulta que compramos un calzado que nos acentúa el problema. Entonces eso nos puede traer fascitis plantar, nos puede traer problemas en la rodilla, etcétera, etcétera. Para eso existen las pruebas biomecánicas, para ver cuál es el calzado ideal de acuerdo a nuestro tipo de pisada. A veces cambiamos el calzado por moda, porque nos gustó, es un zapato lindo, pero no sabemos cómo nos va a ir con ese calzado. Entonces es muy importante no cambiar por moda, sino cambiar por los calzados por utilidad a partir de una prueba biomecánica que les va a decir exactamente cuál es el calzado idóneo de acuerdo al tipo de pisada. Y también correr en terreno accidentado, y sobre todo cuando no vemos por dónde corremos, nos pudiera ocasionar una lesión forzada, ¿no? Eh, Se nos tuerce un tobillo, se nos desestabiliza una rodilla, nos caemos, nos golpeamos las costillas, el hombro, y eso también nos puede dejar fuera de entrenamiento y de acción durante un cierto tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hacernos los héroes y salir a correr por terreno accidentado sin que veamos por dónde estamos pasando, ¿no? Lo ideal es correr, si vamos a correr en terreno accidentado, correr que haya bastante luz y veamos por dónde estamos pisando. Las lesiones más comunes en nosotros los runners son las siguientes: la fascitis plantar en primer lugar, que es la inflamación de la fascia, que es un tejido fibroso que va desde el talón hasta el metatarso, ¿no? Justo hasta donde comienzan los dedos del pie. Y esto se debe a un uso de un calzado inadecuado. También se puede originar esta lesión por correr distancias largas sin la transición de vida o por el uso de un calzado inadecuado. Otra de las lesiones comunes es la inflamación del tendón de Aquiles. Esto se debe a pérdida de flexibilidad, el runner no está haciendo la elongación correcta, no le presta atención a la elongación del tendón de Aquiles. También el sobrepeso, correr con sobrepeso, puede ocasionar la inflamación del tendón de Aquiles, sobrecargas en el entrenamiento, sobre todo trabajo de pista con muchas repeticiones, aunado a errores en la técnica, y por supuesto también el calzado inadecuado también puede ocasionar esta lesión. Otra de las lesiones frecuentes es la periostitis tibial. Eh, Esto significa que la membrana que recubre el hueso de la tibia se inflama. Y esto es debido a cambios intensos de ritmo durante el entrenamiento, aunado a no tener el calzado adecuado y no hacer el estiramiento idóneo. También puede ocasionar
la inflamación de esta membrana. Otro de los el corredor es lo que llaman el síndrome de la banda iliotibial. La banda iliotibial va desde acá, desde la cadera, hasta la rodilla. Esto se debe a sobrecarga de trabajo, ¿no? O sea, cuando se inflama esta banda, es un tejido conectivo, por eso es que está representado en blanco allí, ¿no? Cuando se sobrecarga, se inflama y se empieza a rozar con el fémur. Entonces el runner empieza a sentir dolor acá, en la zona de la cadera y en la rodilla. Y generalmente esta, esta lesión aparece cuando el runner hace mucho kilometraje, ¿no? Más de la cuenta. Otra lesión que suele presentarse es la distensión o rotura de los isquiotibiales. Son tres músculos, ¿no? El bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Esta prácticamente es la lesión del runner. Todos las hemos sufrido y estos músculos se encargan de proyectar el cuerpo hacia adelante, ¿no? De hacer lo que se dice el despegue, ¿no? Entonces están muy comprometidos con esta fase del running, ¿no? Y claro, la distensión ocurre justamente por excesiva carga de trabajo en entrenamientos de velocidad. Otro de las lesiones en los runners es el dolor lumbar, ¿no? El dolor lumbar se presenta generalmente cuando el runner hace mucha, excede la carga de entrenamiento en cuestas. Esta zona de lumbar se ve muy comprometida cuando hace cuestas, ¿no? Y cuando se excede en el entrenamiento de cuestas puede sobrevenir un dolor lumbar. Generalmente no da en el momento, ¿no? El momento del entrenamiento, pero se debilita mucho esta zona, se debilita mucho esta zona. Entonces al otro día, cuando el cuerpo está frío, pudiera pasarle factura y pudiera contracturarse esta zona. Estas son prácticamente las lesiones más comunes en los runners. El punto objetivo de la siguiente presentación. La ingesta de carbohidratos y proteínas en su justa medida. ¿Por qué? El alimento del músculo es el carbohidrato, los carbohidratos. Y las proteínas conforman la estructura muscular. Entonces, generalmente los recuperativos dietéticos ideales deben tener carbohidratos y proteínas. Para que un músculo funcione bien, tiene que tener sus depósitos de carbohidratos llenos. Y al tenerlo lleno va a permitir la absorción de la proteína para reconstruir el músculo. Así que muy importante el recovery o la dieta recuperativa después de un entrenamiento. Dentro de la primera media hora luego de hacer el entrenamiento o competencia para no caer en catabolismo, ¿no? Si no llenamos ese tanque, entonces el músculo se va a autoconsumir y va a estar más propenso a lesiones. La propiocepción, hacer ejercicio de propiocepción es importante, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la propiocepción? Es la conciencia de la postura corporal respecto al medio que le rodea, ¿no? Y claro, esto lo sensa el sistema nervioso central a través
del sentido de la vista, del sentido del oído y de lo que sienten los músculos. Entonces son respuestas rápidas en fracciones de segundos que hacen los músculos repetitivamente. Y bueno, esto le da una buena condición al runner, sobre todo cuando corre en terrenos accidentados, pudiera compensar la falla del terreno, la inestabilidad del terreno, gracias a esta habilidad que ya está entrenada, que es la propiocepción. Otro importante para evitar lesiones es la elongación, ¿no? Una elongación correcta antes y después del entrenamiento le va a dar más soltura al músculo, menos rigidez, no solamente a los músculos, sino también a los tendones. Y de esta forma va a contrarrestar cualquier lesión que pudiera sobrevenir o que se le pudiera presentar. Acuérdense que un tendón muy rígido es más fácil lesionarse. Mientras que si este tiene una cierta elasticidad, o sea, la capacidad de elongarse y regresar a su posición natural, entonces va a poder superar esa lesión que pudiera presentársele. Y similarmente ocurren con los músculos, ¿no? Un músculo elongado se estira y regresa a su posición, ¿no? No se estira y queda estirado. Ahí, si se estira y no llega a su posición natural, entonces inmediatamente ya pasa a una fase de lesión. El fortalecimiento es muy importante, ¿no? Sobre todo la parte del núcleo o el core, ¿no? También porque al fortalecer esa zona, fortalecer toda la musculatura del cuerpo, nuestro cuerpo va a correr de manera balanceada, va a correr de manera correcta, en la postura correcta, y entonces va a ser muy difícil que se nos pueda presentar alguna lesión. Si vamos a correr en terreno accidentado, lo mejor es hacerlo con suficiente luz. No cometan el error de salir a oscuras, que se van a lesionar. Hay que ver por dónde corremos, evitar una torcedura, evitar una caída que nos pueda fracturar algún hueso. Entonces es muy importante correr con suficiente luz. Orientarnos nuestros entrenamientos a la calidad, o sea, que haya un entrenamiento de VO2 máxima o un entrenamiento de velocidad en pista, un entrenamiento de tempo y un entrenamiento largo, pero no adoptar entrenamientos que sean volumétricos, mucho kilometraje, porque no somos máquinas, nosotros nos vamos a desgastar y al desgastarnos, al cansarnos, al fatigarnos, al fatigarse el músculo va a estar más propenso a lesionarse. Y adoptar, no correr todos los días, y para eso existe el cross training, adoptar un entrenamiento cruzado, ¿no? Los más recomendables son la natación, el ciclismo y el aquajogger, ¿no? El aquajogger es un flotador que se coloca uno en la parte lumbar y uno está flotando en una piscina y hace el gesto de la carrera dentro del agua, ¿no? Y esto es ideal cuando estamos saliendo de una lesión o estamos lesionados. Esto nos va a permitir seguir en el entrenamiento y mantener esa capacidad cardiopulmonar. Y bueno, justamente el cross training es para eso, ¿no? Para aliviar la musculatura, las articulaciones, los ligamentos, etcétera, etcétera, de la sobrecarga que está implícita en el running. Si tenemos alguna inflamación muscular, lo primero que se nos viene a la mente es usar antiinflamatorios y uno de los más utilizados es el ibuprofeno, ¿no? Nuestro cuerpo tiene la respuesta antiinflamatoria natural.
y debemos tratar de que el cuerpo actúe en consecuencia. Entonces hay que evitar en lo posible los antiinflamatorios de laboratorio y en el peor de los casos lo que se recomienda es el uso del hielo, ¿no? Como antiinflamatorio. Es lo más recomendable. Hay que dejar que el cuerpo haga su papel, que tiene la capacidad y más todavía. Igualmente, cuando tenemos muchos radicales libres, que son propensos por la gran cantidad de volumen de oxígeno que respirábamos, por lo menos en un entrenamiento largo, en una media maratón, en un maratón, entonces acudimos al antioxidante de laboratorio, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Tenemos que recurrir a los antioxidantes naturales, ¿no? Cuya fuente se basa en alimentos, en superalimentos. Esto es muy importante porque si no consumimos los antioxidantes, vamos a tener un cuerpo muy propenso a las lesiones. Gracias, mis estimados amigos, por estar presentes nuevamente conmigo en el episodio 23, que les hablé de las claves para evitar lesiones. Y bueno, en el próximo episodio los invito eh, a ver cuáles son los beneficios del cross-training para los runners. Si les gustó, mis estimados amigos, por favor denme un like, suscríbanse, denle en la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que yo publico un episodio. Muy agradecido con la presencia de ustedes y hasta el próximo episodio, mis estimados amigos.